Hola a todos, llevaba mucho tiempo sin grabar ningún vídeo en el canal, pero este año en cuarto trabajando con mis alumnos del Instituto Melchor de Macanaz, pues nada, vimos la fórmula de comprobar que dos vectores eran perpendiculares y bueno, me preguntaron que de dónde viene esa fórmula y bueno, ya sabéis que en clase no da siempre tiempo a explicar todo desde el principio, así que pues quería grabar este vídeo para que no se quedaran con la duda. Entonces vamos a por ello. Lo que queremos demostrar, ya digo, que es esa proposición que nos dice que dos vectores que no sean nulos, evidentemente, son perpendiculares si y solo si su producto escalar es igual a 0. Aquí tenemos la fórmula, dados dos vectores, el vector v con sus componentes vx, vi y el vector u con sus componentes ux y ui, pues podemos decir que es perpendicular si al multiplicar sus primeras componentes y sumar la multiplicación de las segundas, esa suma nos da de resultado 0. Y al ser una proposición en sentido contrario, también podemos decir que si ese producto escalar nos da 0, aseguramos también que son perpendiculares. ¿Cómo vamos a hacer esta demostración? Pues vamos a ir, evidentemente no podemos empezar por el final. Entonces, si vamos hacia atrás, las fórmulas que vamos a ir demostrando son estas que aparecen aquí y evidentemente tenemos que empezar por el principio, con la del coseno de la suma de dos ángulos. Luego, siguiente, coseno de la resta de dos ángulos. Luego esa la conectaremos con el producto escalar, la fórmula del producto escalar, que la tenéis ahí. Y con eso vamos a terminar demostrando lo que queremos, que es esa proposición de que el producto escalar da 0. Eso quiere decir que esos vectores son perpendiculares. Así que bueno, empezamos. Voy a intentar que no sea muy largo y que sea sencillo de entender y que no nos quedemos con ninguna duda. Empezamos con la primera, ahí tenemos ese coseno de la suma de dos ángulos. Tenemos el coseno de ángulo alfa más ángulo beta. Esta fórmula que tenemos aquí, que el resultado de eso es el coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. ¿Cómo vamos a hacer esta demostración? Pues vamos a hacer una demostración principalmente gráfica, geométrica, que sea sencilla de entender y que podamos comprender todos. Para ello lo que voy a hacer es dibujarme dos triángulos. Primero un triángulo rectángulo en el que haya un ángulo alfa de los dos que tenemos y sobre ese triángulo rectángulo, sobre esa hipotenusa, vamos a colocar otro triángulo rectángulo. Este segundo triángulo rectángulo pues va a tener ahí el ángulo beta. ¿Para qué queremos esto? Pues evidentemente porque así vemos claramente que al sumar estos dos ángulos me aparece aquí ese ángulo suma, que es el del que estamos hablando, que es alfa más beta. Bueno, pues empezamos la demostración. Vamos a ir colocando nombres a los puntos y a hablar de los segmentos. El vértice lo vamos a llamar O. Y aquí vamos a hacer una línea que nos ayude luego a la demostración, que va a ser esta. Y luego otra que va a ser esta de aquí. Entonces seguimos llamando puntos. Este va a ser el A, B, C, D y E. Ahí tenemos ese triángulo. Pues comenzamos. Vamos a ir pensando qué es lo que estamos buscando. Pues evidentemente en el dibujo está claro que lo que buscamos está relacionado con este triángulo grande de aquí. Porque hemos dicho que ese triángulo, al sumar los dos ángulos, su ángulo que aparece aquí a la izquierda es el ángulo alfa más beta. Pues ese es el triángulo que buscamos. ¿Qué buscamos? Es el coseno. Pues vamos a escribir qué sería en este triángulo que tenemos el coseno de alfa más beta. Pues si nos fijamos en el dibujo, todos tenemos claro, lo he puesto aquí arriba a la derecha por si había alguna duda, que el coseno de un ángulo agudo pues es cateto contiguo o adyacente entre hipotenusa. En este caso sería el segmento OA dividido el segmento OE. Pues lo escribimos aquí. Esa es la operación que buscamos al final. Lo que pasa es que vamos a trabajar con esos segmentos para ir poniéndole nombres que nos faciliten esa relación que buscamos para poder demostrar la fórmula. Entonces, aquí a la derecha voy colocando el nombre de los segmentos que tenemos y a ver qué relaciones encontramos entre ellos.
Bueno, pues lo primero, el segmento A, creo que tenemos claro que el segmento A podemos decir que es el resultado de restar todo el segmento de abajo, que sería el OB, menos este trocito de aquí, que sería AB. Eso está claro, ¿no? El segmento rojo menos el amarillo nos da el segmento verde. Pues lo escribimos arriba. Que el OA sería OB menos AB. Y vamos a ir buscando relaciones, como ya digo, entre esos segmentos de ahí. Vamos a empezar con el OB. El OB, si nos fijamos, es este segmento de aquí. Y ese segmento de ahí yo creo que todos tenemos claro que si nos fijamos en el triángulo en el que aparece el ángulo alfa, respecto de alfa, ese segmento es el cateto contiguo, cateto adyacente. Por lo tanto, ¿qué relación trigonométrica vamos a plantear? Pues evidentemente el coseno. Vamos a escribir que el coseno de alfa, en el que aparece ese segmento que buscamos, es cateto contiguo OB entre la hipotenusa de ese triángulo, que en este caso sería el segmento OC. Vamos a despejar el segmento OB y OB quedaría coseno de alfa por el segmento OC. Eso de momento lo dejamos ahí. Vamos a buscar la otra relación con el otro segmento, que es el AB. Esta es un poquito más complicada de ver. ¿Por qué? Porque si buscamos una relación de este trocito de aquí, que es el que queremos, pues obviamente no está relacionado con ninguno de estos dos triángulos. Se queda corto, ¿vale? Para relacionarlo con esos triángulos. Pues para eso tengo que buscar una relación entre los ángulos que aparecen en este dibujo. Me voy a fijar en este ángulo de aquí, que es un ángulo llano, por lo tanto tiene 180 grados, y lo vamos a relacionar con este triángulo de aquí. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a buscar esa relación. Está claro que si los dos tienen que sumar 180 grados, tanto el ángulo llano como la suma de los ángulos del triángulo, pues vamos a ver que tienen que dar lo mismo. Y además tienen una cosa en común. ¿Qué tienen en común? Pues evidentemente tienen en común este ángulo de aquí. Por lo tanto, ese ángulo ya está repetido tanto en el ángulo agudo como en el triángulo. Por lo tanto, ¿qué me quedan? Pues los otros dos ángulos. Pero hay un ángulo que también coincide, aunque no sea el mismo en el dibujo. Es este con este, que hemos dicho que son dos ángulos rectos. Por lo tanto, si dos de los ángulos ya coinciden para llegar a 180, no hay otra opción que el ángulo que me queda aquí tiene que ser el mismo que el que me queda aquí. ¿Y qué ángulo es ese? Pues evidentemente ese ángulo que me queda es el ángulo alfa. ¿Vale? Entonces, si esos dos ángulos, el ángulo llano y la suma de los ángulos del triángulo tienen que dar 180 y tengo tanto un ángulo recto como este ángulo en común, pues como digo, la única opción que me queda es que el ángulo de aquí arriba sea el ángulo alfa. ¿Esto para qué me sirve? Pues si nos damos cuenta, ¿qué está pasando aquí? Pues que tengo la medida que yo estoy buscando relacionar exactamente igual que esta medida que me queda aquí arriba. Es decir, el segmento AB es igual que el segmento ED. Y como ahí ya tengo un ángulo alfa, voy a poder buscarle una relación con ese ángulo alfa. Entonces lo vamos escribiendo aquí. El segmento AB está claro que es el mismo que el segmento ED. Y el segmento ED, vamos a ver lo que pasa con él. El segmento ED, si nos fijamos, volvemos a tener otro triángulo rectángulo aquí. Que ese segmento ED, respecto del ángulo alfa, ¿qué sería? Pues el cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con el ángulo? Pues el seno. Lo escribimos aquí, por lo tanto el seno de alfa, en este caso en el triángulo pequeñito de arriba, sería cateto opuesto, que sería ED, entre hipotenusa, que sería CE. Hacemos igual que arriba, despejamos ED. Y ED me quedaría seno de alfa
multiplicado por el segmento CE. Esto lo pasamos aquí arriba y ponemos seno de alfa por CE. Pues ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir aquí al principio en la fórmula que habíamos puesto, en esa relación, las dos relaciones que yo he conseguido del dibujo, que son la de OB y la de AB. Pues vamos a sustituirlas. Si tengo el OB, esto lo puedo cambiar por coseno de alfa por el segmento C menos AB, que ahora lo puedo cambiar por esto de aquí. Seno de alfa por el segmento C. Vale, pues ya casi lo tenemos. Vamos a volver abajo a esto que habíamos escrito aquí, de que es coseno de alfa más beta, y vamos a pasar lo que hemos descubierto que vale el segmento OA. Eso lo vamos a escribir en el numerador de esa fracción. En lugar de OA escribimos el resultado que me ha salido arriba, que es coseno de alfa por OC menos seno de alfa por el segmento C. Y el denominador se mantiene igual, que es el segmento OE. Vale, pues aquí tenemos una fracción en la que en el numerador aparece una resta, por lo tanto lo podemos separar en dos fracciones con el mismo denominador, para que se vea todavía más claro. ¿Vale? Pues venga, ya casi hemos terminado. Si me fijo ahora en esto que me queda aquí, me queda el coseno de alfa y me queda una división de dos segmentos en la primera fracción y lo mismo en la segunda. Pues voy a ver si esos dos segmentos les puedo buscar alguna relación entre ellos. Pues nos vamos al dibujo. ¿Y qué pasa con el segmento OC? Pues que si nos vamos al dibujo, este sería el segmento OC y el segmento OE sería esto. Pues está clarísimo que si nos fijamos en ese triángulo que tiene el ángulo beta, pues nos queda un triángulo rectángulo en el que estamos hablando de una división entre su cateto contiguo o adyacente entre su hipotenusa. Por lo tanto, está clarísimo que respecto de ese ángulo beta tendríamos el coseno. Así que lo escribimos, coseno de alfa por coseno de beta. Y vamos a buscar lo mismo con esta división de aquí, CE entre OE. Volvemos al dibujo, C lo tenemos aquí y OE vuelve a ser la hipotenusa. Por lo tanto, del mismo triángulo con el ángulo beta tendríamos cateto opuesto entre hipotenusa, que todos sabemos que es el seno de beta. Por lo tanto, como veis aquí, consigo llegar a lo que buscábamos, que el coseno de la suma de alfa y beta es igual al coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Y queda demostrada así la primera fórmula. Ya tenemos la primera. Una vez hecha la primera, tenemos que hacer una pequeña modificación para demostrar la segunda. ¿Qué cambio hay entre la primera y la segunda? Pues ya vemos que el único cambio es que esa suma que había en la anterior ahora se convierte en una resta. Pero espero que todos tengamos claro, como viene ahí, que A menos B, es decir, una resta, por definición, es lo mismo que sumar A con el opuesto de B. Aquí lo tenéis. A menos B es lo mismo que A más menos B. Os pongo un ejemplo muy sencillo para que se vea que 1 menos 1... Todos tenemos claro que es lo mismo que sumar 1 más el opuesto de 1, que es menos 1. Pues nos vamos a aprovechar de esa definición, de esa propiedad, de la suma y la resta y el opuesto para conseguir esa fórmula. ¿Qué necesitamos para saber eso? Pues únicamente recordar lo que pasa con un ángulo y su ángulo opuesto.
¿Por qué? Porque si escribimos ahora la fórmula de nuevo, tenemos el coseno de alfa menos beta. Pues como ya hemos dicho, eso lo podríamos reescribir como el coseno de alfa más menos beta. Por lo tanto, estaríamos en la fórmula anterior de la suma, pero en lugar de sumar con beta, sumaríamos con su ángulo opuesto beta, menos beta. Pues nos vamos a ir aquí a la circunferencia gonométrica para recordar lo que nos resulta de coseno y seno de un ángulo opuesto respecto del ángulo beta. Dibujamos aproximadamente un ángulo beta del primer cuadrante y dibujamos el ángulo opuesto que sería menos beta. Nos fijamos primero en el coseno, pues está claro que el coseno de menos beta mide lo mismo que el coseno del ángulo inicial beta y además está orientado hacia la derecha igual. Por lo tanto, su valor es exactamente el mismo. Aquí no modificamos nada. Coseno de menos beta es igual que el coseno de beta. Vamos a ver lo que pasa con el seno. Pues ya todos sabemos que el seno del ángulo opuesto sí que mide lo mismo que el seno del ángulo inicial, pero en este caso, en lugar de estar orientado hacia arriba, está orientado hacia abajo. Por lo tanto, cambia únicamente su signo. Por lo tanto, el seno de menos beta es igual a menos seno de beta. Y únicamente con estas relaciones pues podemos rápidamente demostrar la fórmula que tenemos arriba. Vamos a escribir la fórmula del coseno de la suma, que es lo que tenemos aquí, que recordamos que es coseno de alfa por coseno del otro ángulo, que en este caso es menos beta, menos seno de alfa por seno del otro ángulo, que en este caso es menos beta. Y únicamente aplicando estas relaciones de aquí, pues llegamos a la fórmula. Coseno de alfa se queda igual. Coseno de menos beta, ya hemos dicho aquí que es lo mismo exactamente que el coseno de beta, por lo tanto lo podemos sustituir. ¿Vale? Se sigue verificando, evidentemente es lo mismo. Y ahora nos vamos a la segunda parte de los senos, seno de alfa por seno de menos beta. ¿Cuánto hemos dicho que vale el seno de menos beta? Pues lo mismo que menos seno de beta. La única diferencia de la fórmula, por lo tanto, si la arreglamos un poquito, este signo negativo con este signo negativo, a multiplicarlos menos por menos queda positivo y nos aparece la fórmula que queríamos demostrar. Segunda fórmula demostrada, ya estamos a mitad del camino. Seguimos con la tercera, que es la del producto escalar. Aquí únicamente tenemos que establecer la relación entre esos ángulos y esos cosenos y esas relaciones trigonométricas con lo que seamos de vectores. Bueno, pues ahí os he escrito la fórmula. El producto escalar de v por u es, como hemos dicho antes, multiplicar sus primeras componentes entre ellas y sumarle el producto de las segundas componentes. Y eso nos dice el producto escalar en la fórmula, que nos tiene que dar lo mismo que multiplicar los módulos, módulo de v por módulo de u, y eso multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Fijaos qué curioso. Pues vamos a ver aquí con este dibujo que yo he hecho en unos ejes de coordenadas. Yo me he traído dos vectores, ¿vale? Los he hecho del primer cuadrante, sencillito, pero ya sabemos que igual que relacionamos las relaciones trigonométricas con todos los cuadrantes, pues lo mismo pasaría con esta fórmula y con los vectores de otros cuadrantes. Venga, pues vamos a ver qué nos pasa aquí. Pues yo me puedo fijar que al representar dos vectores en los ejes de coordenadas, me aparecen claramente dos figuras geométricas que todos conocemos y que es muy fácil relacionar, evidentemente, con el coseno de un ángulo. ¿Qué figuras son esas? Pues son dos triángulos rectángulos. En este caso, ¿dónde estaría el ángulo que aparece en la fórmula, que es el ángulo que se forman entre los dos triángulos, entre los dos vectores, perdón? Pues si yo me fijo, tendría un primer ángulo
que sería el que forma el vector v, un segundo ángulo, que es el que forma el vector u, que lo voy a llamar beta, y yo busco este ángulo de aquí, que es el que forman los dos vectores. Lo voy a poner aquí pequeñito, a ver si me cabe. A ver. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo voy a sombrear un poquito a ver si se entiende mejor. Es decir, si al ángulo de v le quito el ángulo de u, pues me queda el ángulo que forman los dos vectores. ¿Vale? Eso se entiende muy bien ahí con el dibujo y lo tenemos clarísimo. Venga. Pues voy a empezar. Si hemos dicho que el ángulo que yo busco, que es este de aquí, es la resta de esos dos, pues ¿a dónde me voy a ir? Pues evidentemente a lo que acabamos de demostrar, que es el coseno de la resta de dos ángulos. Pues claro, por eso venimos de ahí. Voy a escribir esa fórmula, el coseno de la resta de dos ángulos. En este caso, los que hemos llamado alfa y beta. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esos ángulos y esos cosenos con los vectores? Pues vamos a fijarnos, muy sencillo. Estamos hablando del coseno del ángulo alfa, el primero, que es el grande. Pues si hemos dicho que aquí tenemos un triángulo rectángulo, pues ¿cómo escribimos su coseno? Pues está claro que su coseno será cateto contiguo entre hipotenusa. ¿Sabemos lo que vale eso de cada vector? Pues claro, porque este cateto contiguo de aquí abajo evidentemente mide lo mismo que su componente horizontal. ¿Y cuánto va a medir la hipotenusa de ese triángulo? Pues al tener el vector ahí, pues está claro que mide lo mismo que el módulo del vector. ¿Vale? Y con eso ya tenemos la relación establecida. Por lo tanto, podemos escribir la fórmula. Hemos dicho que la fórmula tenemos coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Pues vale, coseno del ángulo alfa, que es el ángulo que forma el vector v con el eje x. Pues cateto contiguo, primera componente del vector, entre hipotenusa, que será el módulo del vector, multiplicado por el coseno de beta, que es el otro ángulo que forma el vector u y cuya componente horizontal, primera componente, coincide con el cateto contiguo. Así que, de la misma forma, pues aquí pondríamos u de x partido módulo de u. Ya tenemos la primera parte y la segunda parte de los senos funciona exactamente igual. Ahora, en lugar de catetos contiguos, nos fijamos en los catetos opuestos, que coinciden evidentemente con la componente vertical del vector, la segunda componente. Así que de la misma forma, pues para el seno de alfa, que es el del ángulo beta, el del ángulo v, perdón, pues tendríamos su segunda componente, vi, dividido entre la hipotenusa, que de nuevo coincide con el módulo de v. Para el ángulo beta, pues nos vamos al vector u y escribimos su segunda componente entre el módulo de u. Y así nos queda establecida esa relación entre la trigonometría, por así decirlo, con los vectores. Vamos a ir trabajando con esta fórmula hasta que nos llegue a la que buscamos. Hemos dicho que el ángulo de esta recta, de los dos ángulos, es el ángulo del que hablábamos aquí. Por lo tanto, si es el mismo ángulo, pues lo podemos escribir directamente como el que tenemos en la fórmula. Es decir, el coseno que forman, el coseno del ángulo que forman v y u
me queda igual que el resultado que nos ha salido abajo. Voy a hacer una cosa. Como tengo dos fracciones con el mismo denominador que se están sumando, pues todos sabemos que eso lo podemos unir en la misma fracción. Por lo tanto, simplificamos aquí, escribimos solamente un denominador y ahora lo único que voy a hacer es pasar multiplicando al otro lado, transponer esos términos de abajo de los módulos con el coseno. Por lo tanto, me queda que el coseno del ángulo que forman los dos vectores multiplicado por sus módulos me tiene que dar lo mismo que multiplicar sus componentes horizontales y sumarle el producto de sus componentes verticales. Y ya lo tenemos, escrito en otro orden, pero todos vemos claro que es lo mismo, ¿no? Si queréis lo ordenamos. Le damos la vuelta y lo escribimos igual para que no haya ninguna duda. Es decir, Vx por Vx más Vi por Ui me queda módulo de V por módulo de U por el coseno del ángulo que forma. Y queda demostrada nuestra tercera fórmula del producto escalar de dos vectores, que es igual al producto de los módulos por el coseno del ángulo que forma. Y ya casi hemos terminado, nos queda el último punto, que es el más sencillo. ¿Por qué? Porque partimos de esta fórmula que acabamos de demostrar y directamente la voy a copiar. Y lo único que tengo que tener claro es cuánto vale el coseno de dos vectores del ángulo que forman dos vectores que son perpendiculares. Es decir, cuánto vale el coseno del ángulo recto, del ángulo de 90 grados. Pues nos ayudamos de la circunferencia gonométrica de nuevo. Sabemos que este sería el primer vector, este sería el segundo y este sería el ángulo recto. Pues recordamos que el coseno lo podemos entender como la primera coordenada del punto que forma el segundo segmento, el segundo lado del ángulo al cortar con la circunferencia. ¿Y cuánto vale esa coordenada X, primera coordenada del punto? Pues está claro que respecto del centro pues vale 0. O lo que es lo mismo decir que si dos vectores son perpendiculares, la proyección del segundo sobre el primero es 0. La proyección horizontal del segundo sobre el primero es 0. Así que directamente podemos escribir que el coseno de 90 es 0. Pues claro, ¿qué pasa entonces en esta fórmula? Que si aquí me aparece el coseno de los dos vectores y ese coseno vale 0, porque los vectores son perpendiculares, pues toda esta parte de la fórmula se va a anular y va a quedar 0. Y con esto llegamos a lo que queríamos, que era demostrar que si dos vectores son perpendiculares, el coseno del ángulo que forman es 0 y el producto escalar de ellos dos va a ser 0. ¿Vale? Pues ya hemos llegado a donde queríamos, que es demostrar esa fórmula, y queda terminado toda la explicación. Hemos empezado con el coseno de la suma, coseno de la recta, producto escalar y hemos terminado con los vectores perpendiculares. Bueno, espero que os haya gustado esta relación que hay entre trigonometría y la parte de vectores. Y bueno, me alegra que al final siempre tengáis inquietudes y esas dudas para no quedaros únicamente con las fórmulas que os damos y que siempre tengáis interés en saber un poco más y de dónde viene todo, porque al final todo tiene su explicación. Venga, un saludo a todos. Hasta luego.